con una amplia trayectoria, no solamente en Ecuador, también en el exterior, y entre la función pública ha sido subsecretario general en el Ministerio de Economía, fundador ejecutivo de Patria Altiva y Solidaria País, ministro de Economía y Finanzas, ministro del Litoral, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, economista. ¿Cómo está? Hemos recordado algunos tiempos antiguos, de inclusive hasta cuando su mamá hacía televisión. ¿Cómo ha pasado? Glenda, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Boris, Andrea, un gusto de saludarles. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí y sí recordar a mi madre querida. Mi madre fue la que inauguró los programas en vivo de la televisión ecuatoriana en temas de cocina. Mi madre era una muy buena cocinera, pero además de eso tenía una pequeña finca y las cosas que las producía en la finca las llevaba al set de la televisión. Y a la gente le encantaba eso, decía, aquí traigo mi barraganete, lo voy a cortar, y comenzaba a hacer el bolón. Y aquí traigo el arroz cosechado y el pimiento, y miren, hasta unas flores. Realmente era una persona con una gran simpatía. Era muy famosa en el Ecuador, en Guayaquil, cuando nosotros salíamos con ella en la calle no podíamos caminar porque todo el mundo quería... Bueno, una fotito. No había tanto de foto. No eran las cámaras de aquella claro. época. Quería el abrazo, el saludo. Sí. Aquí, así que las personas adultas mayores que nos están escuchando se acordarán, el programa se llamó Cocine con Gusto con Yolanda Roca, en el Canal 4, el primer canal que nació en 1964. Yo tenía 10 años en aquella época. Economista, bueno, pasando ya a esas aguas turbulentas de la política, ha sido, usted ha estado en el ojo del huracán, en la polémica, por unas declaraciones. Muchos quizás piensan que se equivocó, otros que no, que usted fue de frente y sí es nuestro punto de vista, nuestro sentir desde la RC5. El decir que el economista Correa volverá, que el expresidente Glass saldrá libre en una eventual presidencia de Luisa. ¿Usted considera que esas declaraciones fueron un error o definitivamente no? Sobre todo por lo dicho ayer también por su coidearia Paula Cabezas. Mira, el asunto es el siguiente. Ellos son personas inocentes, son personas perseguidas como yo. Yo tuve que estar casi 6 años fuera del país porque di un discurso. No hay justicia en este país. Lamentablemente hay un sistema que se llama sistema judicial, pero es un sistema persecutorio. Y cuando yo digo que Luisa llegará al gobierno y digo, vamos a recuperar la libertad de nuestros compañeros, es porque Luisa González no le va a poner la bota o el pie en el pescuezo a los jueces como lo han hecho estos últimos 3 gobiernos para que nos persigan. Eso es todo. Cuando haya justicia en este país, las cosas quedarán claras, solitas, caerán por su peso. Y si no lo hacen en el sistema judicial nacional, será en el internacional. Pero no es que Luisa los va a liberar. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que habrá justicia. Cuando haya justicia en este país, no nos van a perseguir por cualquier cosa. Vamos a ser libres, como debemos de ser libres los ecuatorianos, y las personas inocentes podemos estar en las calles, las personas que no nos hemos robado un centavo de las arcas nacionales. Mira, yo lo digo y a veces la gente me dice, ¿por qué hablas de ese tema? Pero yo tengo 70 años. Hace 7 años estoy jubilado. Si yo me hubiera llevado un centavo, peor, los millones que dicen, yo debería estar disfrutando pues de esos supuestos robos fuera del país, comprándome casas, mansiones con empleados. No, yo estoy aquí porque nosotros tenemos un afán de servicio. Nosotros tenemos una vocación de servicio. Y por eso estamos aquí. Por esos 10 años el Ecuador vivió prosperidad, equidad, mucho progreso, seguridad, luz, porque nosotros servimos a nuestro país y no robamos. Esta es la verdad. Y por eso estoy aquí, por eso estoy de regreso. Yo también lo dije, yo soy el primero que he regresado. Van a regresar nuestros compañeros porque se merecen regresar, no porque Luisa lo va a sacar, pero porque la justicia lo debe hacer. Don Ricardo, lo veo a los 5 años, obviamente usted no regresó porque tenía una orden de detención. Así es, y absolutamente injusta, ilegal. Bueno, pero tenía una orden de detención. Así es. Y a eso voy. El sistema no funciona para usted, dice, el sistema no funciona, es malo el sistema de justicia, pero no es malo ahora, es malo anterior, es malo cuando ustedes estaban en el poder, antes también era malo, perseguían, me acuerdo que se hablaba del León Febres Cordero, el dueño del país, porque controlaba las cortes. ¿Cuándo el sistema de justicia funcionaba? Nunca, siempre. ¿O qué es lo que le pasa al sistema de justicia que funciona solamente con los poderes? A ver, Boris, tú y yo en esta mesa somos posiblemente los mayores. Claro. Tú lo sabes, desde antes de nuestro gobierno. Por eso lo pregunto. ¿Tú sabes el nivel de corrupción que ha habido en el sistema judicial? Siempre. Siempre. Siempre.
Hay épocas en que ha habido un poco menos de corrupción y hay mucho tiempo en que hubo también persecución. Pero ha habido corrupción, lamentablemente, siempre. Yo recuerdo cuántos abogados, amigos, mira, hermano, para sacar a esta persona presa tuve que pasar $5.000 cuando era de Sucre, no sé cuántos millones o miles de Sucres. Hay que pasarle al juez, hay que pasarle al secretario para que te ponga el trámite o te lo demore o lo patee. Perdón. Siempre ha habido corrupción en este sistema de justicia. Esto es, aquí tengo agüita, gracias. Eso es lo lamentable. Y nosotros... Pero ahí va mi pregunta, sí, Ricardo. Nosotros hicimos una Cuando reforma del sistema ustedes judicial. tuvieron el control, Y creo que hubo inclusive. bastante, se corrigió bastante el sistema de justicia, pero no suficiente. Pero hay casos que se quedaron también en los 10 años de Alianza País, se quedaron en ascuas, como el asesinato de Gabela, como el asesinato de Fausto Valdivieso, que quedaron también en nada. O sea, y que se van sistema, aclarando, Boris. Pero el pasan de los Valdivieso años, se va aclarando. el sistema Acuérdate. judicial, Sí. el que tarda no es justicia. Sí, Usted claro, lo por sabe. supuesto, claro. El que tarda no es, digamos, cuando la justicia tarda, no es verdaderamente justicia. Pero mira, sobre eso hay que decir unas cosas. Siempre también se ha mezclado el sistema judicial con la parte mediática, lamentablemente. No estoy hablando de medios como el de ustedes, que es un medio, le digo con toda franqueza, bastante objetivo. Pero hay medios que están dedicados a servir a otros grupos de poder. ¿Cuántas cosas no pasaron en este país que se llevaron al sistema judicial y que, digamos, convirtieron a muchos de nuestros compañeros en los castigados de entrada? El caso de Valdivieso, persona a la que yo conocí también de joven y respeté mucho. Pero mira tú cuántos años no aparecía que nosotros teníamos algo que ver con el tema. ¿Por qué? Lo difundieron y lo demoraron todo el tiempo del mundo. Ahora ya sale con claridad, incluso los parientes que dicen, no, realmente no tiene nada que ver la gente de lo que ellos llaman el correísmo. Pero el sistema judicial, en la medida en que no haya gente suficientemente, primero, preparada, que no haya ética en el manejo de la justicia, y especialmente que el sistema en su conjunto no tenga niveles adecuados, no de persecución tampoco, de evaluación, vamos a seguir así. Hay todavía mucho que corregir el sistema judicial para que no sirva a nadie, Boris. No tiene que servir a nadie. Acabo de hablar del caso Purga, por ejemplo. Caso Purga pone al señor Muentes, asambleísta del Partido Social Cristiano, como el jefe de una organización delictiva dentro del sistema judicial de Guayaquil, donde todo armado, servían a narcotraficantes, secuestradores, asesinos, mafiosos, al mejor postor, no le importaba a quién. Entonces, se habla de una narcopolítica dentro del sistema judicial. ¿Cómo desarmar eso? Si no es que de la noche a la mañana, esto vino cultivándose años. Mira, tienes que depurar. Lo mismo que con la policía. El problema de la seguridad tiene que ver mucho con la infiltración de la delincuencia en las filas policiales. Yo no quiero decir que todos los policías son corruptos, de ninguna manera. Habrá una gran mayoría de policías que son gente muy honesta y muy patriota, pero hay mucha gente y hay muchos oficiales. Entonces, que están, ¿hay una narcopolítica en este país? Depurar. Yo no te puedo decir que sea una narcopolítica porque, digamos, ni narcojudicialización, ni narcopolicía, no. Hay infiltración. En el sistema judicial hay infiltración. En la policía, y eso hay que depurar. Hay que entrar con mano dura a depurar eso. ¿Ah? Tampoco narcoestado. Tampoco narcoestado. O sea, lo que sí, hubo momentos en que evidentemente hubo una coordinación horrible en el caso del gobierno de Lazo. Evidentemente el señor que lo mataron en la playa, ¿cómo se llama? Cherres, estaba evidentemente vinculado con los albaneses, con la mafia albanesa, y estaba vinculado con el famoso cuñado, y estaba vinculado con el gobierno, y ponían ministros. Ahí había una clara imbricación entre las mafias narcodelictivas y el Estado, allí. Ahora no lo puedo saber, aunque sí, hay que averiguar. Esto es una cosa que también, como tú dices, no se averigua. ¿Cuántos cargamentos de droga llegaron a Europa el año pasado desde el puerto de Guayaquil? ¿Cuántos? Yo he escuchado que más de 200. ¿Dónde están? Mucho más.
Ya. Mucho más. 300, 400. ¿Dónde están las cabezas? No el cargador del banano o el chofer del camión. Que son los más giles que cogen. Así es. ¿Dónde están los que financian? ¿Dónde están los dueños de esos recursos? ¿Dónde están? Ni se sabe, ni se habla. Simplemente cogieron unas cajas de banano con droga, cogieron bastantes, y muchas de banano. Yo no quiero decir con eso que todos los bananeros estén implicados, por supuesto, peor los productores pequeños, pero que están implicados alguna gente sí, porque no puede ser pues que haya tantos cargamentos de banano que vayan a Europa con droga y que resulta que no hay nadie. Y otra cosa, el otro tema que es fundamental y que tiene que ver con el problema de la inseguridad. ¿Dónde se lava ese dinero sucio? Ese dinero que entra al Ecuador, ¿dónde lo lavan? Lo tienen que lavar en la banca, no hay otra alternativa. En este país es el más grande lavador de dinero de América. Claro, pues. Tampoco voy a decir que toda la banca es culpable, pero algunos banqueros sí lo serán. ¿Ah? Y hay investigaciones, la policía ha hecho investigaciones, entre esas justamente la del gran padrino. Y se señalan pues algunos bancos. ¿Cuándo han ido a hacer han ido a romper las puertas de los bancos a decir, a ver, señor, déjeme ver sus cuentas, déjeme ver las computadoras, déjeme ver los discos duros? Nada, ahí todos son angelitos. Campaña. La candidata a presidente Luisa González por RC5 dice paz, seguridad y trabajo. ¿Cómo desde el partido y también desde usted, desde la Asamblea y como bancada, van a poder generar acciones para conseguir un mejor Ecuador? Bueno, mira, gracias por la pregunta, Andrea. Trabajo. Este es uno de los temas principales. Yo quiero decirlo, desde nuestra visión, y lo digo al público que nos escucha y que nos ve, nosotros seremos la garantía de la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a garantizar esos derechos. Vamos a evitar la precarización, que muchas veces cada gobierno neoliberal intenta una precarización. Ya la gente en las consultas populares les ha dicho que no aceptamos esa precarización. Por ejemplo, el trabajo por horas. El trabajo por horas uno puede decir, qué bonito que yo pueda trabajar, si quiero trabajar solamente 2 horas, que quiero trabajar 1 hora. No es tan bonito. La idea es de que las empresas puedan decirte, mira, te voy a contratar, pero el lunes vienes 1 hora, el martes vienes 2 horas, miércoles y jueves no quiero que vengas, pero el domingo quiero que vengas 5 horas. O sea, no, ese tipo de trabajo, eso es precarización del trabajo y nosotros no lo vamos a aceptar. Vamos a defender el derecho también a la estabilidad, por supuesto, con la razonabilidad que tiene que tener el trabajo. Si una persona incumple con sus labores, pues tiene también derecho el empresario a deslindarlo, pero con los derechos que los trabajadores tienen que tener para mejorar su ingreso, su salario. Tenemos un salario que ya dejó de ser digno. En nuestro gobierno, estamos hablando de 15 años atrás, los aumentos salariales siempre eran bastante mayores que el aumento de los precios. Bastante mayores, era aproximadamente 20, 22, 25 dólares por año. Ahora Novoa dijo $10. Y con el aumento de precios que hemos tenido en este tiempo, que es mucho más alto, vamos a recuperar eso. Y vamos a generar empleo, que es lo más importante. La ley de mi primer empleo es una ley que tenemos que tener todos en la cabeza, y yo le repito todos los días porque hay que hacerlo. 50,000 jóvenes que no han trabajado nunca tendrán derecho a trabajar, lo contratarán las empresas, por supuesto, y el gobierno pagará, porque no se trata de que el gobierno se llene de 50,000 nuevos trabajadores. Porque no hay plata tampoco. No hay cómo aguantar eso, y no es lo correcto. Tú no puedes inflar la nómina de estatal de esa manera, pero sí puedes asegurarle, digamos, darle un empujón al joven que no ha tenido un primer trabajo, y eso se llama el programa Mi Primer Empleo. El gobierno pagará el 50%, o sea, la mitad del salario del joven para que tenga una primera oportunidad en su vida a trabajar en una empresa. Lo he dicho y lo comento con ustedes, esta empresa. Pero, don Ricardo, no es quizás... después de la pandemia todo cambió, definitivamente. Sí. Por ejemplo, compañeros que a lo mejor tenían una larga carrera en una empresa privada, pues lo sacaron después de la pandemia. Y desde entonces quizás no han conseguido un trabajo estable, porque a lo mejor muchos ya rondan los más de 40 años, 45, llegando a los 50, y ya no son atractivos para las empresas. Quizás para ese tipo de edades, ese sector importante que aún está
con ganas de trabajar y de llevar el sustento a su hogar, ¿no sería bueno un contrato por horas? Le pregunto. Mira, es que no, el problema del contrato por horas no soluciona las cosas. Lo que sí puede solucionar, y yo lo tengo apuntado aquí porque surgió de un diálogo con unos compañeros que estábamos en el suburbio suroeste, y una persona de 66 años me dijo, yo estoy bien parado, tengo mis capacidades, soy una persona que he dedicado toda mi vida a trabajar y hace algún tiempo que no tengo trabajo. ¿Qué es lo que quiero plantear? Lo voy a discutir con los compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana. Así como hay una ley en favor de las personas con discapacidad, planteamos que también una cosa similar. Todas las empresas que tengan más de 25 trabajadores, el 4% de su personal, en el caso de los que sean 25 sería una persona, si son 50 serían 2 personas, que sean necesariamente personas que tengan 50 años o más, para que haya oportunidad para la gente. Esto pasó y pasó muy positivamente con las personas con discapacidad, que antes estaban en su casa y que nadie las quería contratar, y que las empresas se dieron cuenta de que sí podían ser útiles y las contrataron, pero la ley los forzó a hacerlo, estimuló, digamos. Lo mismo para personas mayores. Yo tengo 70 años, tengo plena capacidad para trabajar. Seguramente podría trabajar en cualquier lugar, o no en cualquier lugar. Pero nadie lo cogería. Muchas cosas. Porque en el Ecuador, las personas que pasan de 60 años, nadie las contrata. Así es. Nadie incluso hasta de 50. Así es. Entonces, 40 ya están claro, diciendo que ya están muy 40 ya. bien. Entonces, tenemos que estimular a las empresas para que hagan eso a través de una ley. Ricardo, permítame llevarlo al plano político, porque hay hartas personas que escriben y no me gustaría dejarlas afuera. Usted sabe que ahora estamos integrados a través de las redes. Me encanta esto lo decíamos antes de entrar, ¿no? Que estamos en televisión y en radio. Claro, y en las redes estamos en Llegando YouTube, más. tenemos en estamos Facebook. enredados también. Claro, en las redes. algunos más enredados que otros, pero bueno. Walter Rodríguez. Frey le pregunta, pero también el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana son una sola. O sea, ustedes ya los unen con el Partido Social Cristiano, ¿es verdad o no? Porque qué? siempre los ponen en las redes, pero sí es que ya la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano andan como decían nuestras abuelas, de pipí cogido. No me acuerdo de eso. Así decía mi abuela, no sé pues. No, de ninguna manera. A veces hay coincidencias en la Asamblea Nacional, hay coincidencias porque, digamos, el gobierno de Noboa ha cometido tantas atrocidades, que hay coincidencias. Incluso a veces hay coincidencias hasta con ese partido Construye, que es una calamidad. Hay coincidencias en la Asamblea porque... Coincidencias en Pascuales. No, Ese sí lo viste, ¿no? eso sí me acuerdo. Eso sí decía mi abuela. decía. Porque en Pascuales se encontraba un chico con una chica por coincidencia. Ah, sí, estaban ahí y paseando. por ahí encontraba un hotelito que se llamaba Las Palmas y por casualidad nos encontramos en Pascual. Así es. Bueno, no, pero es que sí, en la política hay... El Parlamento es el lugar en donde se parla, se conversa, se tratan los temas. Y respecto a un gobierno puede haber, como mira, pero eso quiero decir también, hubo muchas coincidencias con el presidente Noboa en los primeros meses de gobierno. Nosotros dijimos, ganó, no nos gusta ese gobierno, nosotros tenemos otra línea política, nos parece que va a ser un desastre de gobierno, pero comenzó a presentar leyes en defensa de la seguridad de los ecuatorianos. Votamos a favor. Y había una intensa discusión en el partido y decían, pero algunos decían, ¿por qué vamos a votar a favor de Noboa? Y una opinión mayoritaria, ampliamente mayoritaria, dijo, no es por Noboa, es por la seguridad del país. Tenemos que apoyar al país. El señor es el presidente de la República, gústenos o no nos guste, y lo apoyamos. Y apoyamos algunas leyes inicialmente, pero ya después, cuando nos hemos dado cuenta, además que incluso el aumento del IVA, que era para dar seguridad, y no ha pasado nada con la seguridad, cada vez estamos más en una situación más desastrosa en términos de seguridad, pues ya comenzamos también a darnos cuenta de que lo que está planteando Noboa, y ya en muchas ocasiones, es simplemente apropiarse del país, tomarse las empresas, que es lo que está intentando ahora, tomarse la propiedad pública, la propiedad del Estado, que es de todos los ecuatorianos, y entonces no lo apoyamos. Coincidencialmente tampoco lo apoyan los socialcristianos, en eso tenemos coincidencia. Bueno, son coincidencias, pero nosotros tenemos una larguísima y una grandísima diferencia ideológica con el Partido Social Cristiano. Preguntas puntuales para darle paso. Yo siempre voy a la política porque soy más viejo, entonces conozco muchas mañas, he estado en muchos procesos electorales, entonces he visto volar elefantes, y me imagino que Ricardo también ha visto volar elefantes en el Ecuador, de los imposibles,
el trato de la regalada gana, la gran aplanadora, Oye, pero ¿te acuerdas? ¿sí te acuerdas cuando Todas esas cosas han pasado. cuando un manabita dijo que antes de que nosotros hiciéramos, cuando íbamos a hacer el puente en Manabí, de los Caras, nos dijeron que primero verían volar unos elefantes. Pues, vieron volar los elefantes Vieron porque volar hicimos el elefantes. puente. Y en política también es lo mismo. Ahora, pregunto, las proyecciones, ustedes son seguros, tienen unas proyecciones, tienen encuestas internas, externas, ya planifican más o menos lo que va a ser la próxima asamblea, cómo va a estar distribuida, cómo estarán los poderes dentro de eso. Me imagino que ya tienen planes concretos para tener alianzas o tener proyectos en comunes. Yo los conozco, los políticos profesionales van con 3 jugadas adelante, ¿sí o no? Pero ya esas son 5 las que tú dices. No, o sea, nosotros sí confiamos en que vamos a ganar las elecciones. Por ahora, si fuera ahorita las elecciones, la ganamos. Estamos 7 puntos arriba. Todas las encuestas serias lo dicen. Y creemos que vamos a tener un importante bloque legislativo. Ahora también esperamos tener acuerdos legislativos con Pachacuti, esperamos tener acuerdos legislativos con el Partido Socialista y con el Centro Democrático, además de con Reto, que es un aliado ya interno en la propia campaña electoral. Así es que esperamos que entre estas 5 fuerzas políticas podamos tener una importante mayoría legislativa. Ojalá una mayoría por lo menos de la mitad más 1, para que sea posible en el gobierno de Luisa González, que confiamos que el pueblo ecuatoriano votará por ella, así lo sentimos en las calles y en las encuestas, que podamos efectivamente tener la posibilidad de gobernar adecuadamente. ¿Pero qué significa gobernar? Poner en orden al país, ponerlo en marcha, volverlo a poner en la senda del progreso, de la equidad, que es lo que hicimos durante 10 años. Y la gente sí lo recuerda. Ayer visitaba el Pedregal en el Guasmo y recorrimos unas calles, y la gente, mayoritariamente, algunos no, también no te quieren y no te saludan, pero la mayoría de la gente decía, por favor, que regrese lo que tuvimos en el Ecuador. No soportamos este nivel de inseguridad, ya no se puede vivir aquí, uno está todo el día esperando ver a qué horas entra alguien a vacunarte o alguien a robarte. No se puede vivir así. Es decir, incluso aunque tengas trabajo, aunque tengas un negocio, no se puede vivir así en este país. Tenemos que terminar este problema de la inseguridad, tenemos que lograrlo. Digo, lo primero, la depuración de la policía, muchas otras cosas, los vehículos sin placas a cada rato por todos lados, y la necesidad de volver a articular, esto lo tenemos que hacer, a articular a las instituciones que tienen que ver con la seguridad. Eso no era un jueguito que a Correa se le ocurrió, dijo, vamos a hacer los ministerios coordinadores, que suena bien bonito el coordinador. No, era fundamental, porque el presidente no puede estar acá al lado de cada uno de los ministros. Tenía que tener a alguien que no tuviera responsabilidad directa en la ejecución, pero que organizara, que coordinara el trabajo de todos ellos. La creación del ECU 911, tan importante. Acabo de escuchar a Aquiles, el tremendo alcalde de Guayaquil, extraordinario alcalde de Guayaquil, que decía que el ECU 911 no sirve y que ellos están poniendo su organismo de control al servicio de la seguridad. Porque dejaron botado todo. O sea, esa infraestructura extraordinaria que teníamos, con cámaras, con coordinación entre todas las instituciones de seguridad y que funcionaban en las instalaciones del ECU 911, en todas las provincias del país, lo dejaron caer, tanto como escuelas, hospitales y otras cosas más. Pero el tema de la seguridad es criminal, claro, porque con eso prácticamente fomentaron. Y déjame terminar una cosita sobre esto de la seguridad que yo creo que vale la pena decirlo. Y yo realmente lo revisé hace muy poco. En nuestro tiempo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, había pruebas de confianza, los polígrafos, la prueba de verdad y mentira que le poníamos a los policías, siempre. 3.000 policías fueron dados de baja. ¿A los policías? A la policía. 3.000 policías fueron dados de baja en nuestro gobierno. Incluso cientos de ellos degradados públicamente. Degradados. Le quitaban la gorra, le quitaban los listones, le quitaban todas las cosas. Y no le hacían prueba a nadie más, solamente a los policías. El 17 de julio del 2017, o sea, un mes y medio después de nuestro gobierno, se terminaron las pruebas de confianza. Y comenzó entonces
el desastre en la policía. Por ello, la gran importancia de depurar. Usted habló obviamente, de tener un importante grupo en la Asamblea. ¿Descarta usted la presidencia del organismo? ¿Ser presidente de la Asamblea? No, yo no intento ser presidente de la Asamblea. ¿Por qué no? Intentaré, porque a mí lo que me interesa básicamente es convertirme en un correcto representante de la ciudadanía, no un sustituto de la ciudadanía. Yo no voy a ir a quedarme allá 4 años en Quito, encerrado en la Asamblea, discutiendo y conversando. Estaré siempre, permanentemente conversando con la gente sobre sus problemas y nos convertiremos en sus representantes, en su voz, pero también en ayudar a que los problemas que la gente vive y sufre en Guayaquil y particularmente en el sur de Guayaquil, de donde yo seré representante, y estaré allá todos los meses viendo qué está pasando, si están funcionando las escuelas o no, si están funcionando los hospitales, si hay problemas de seguridad, qué cosas hay que hacer con la policía. No porque yo voy a ser gestor, porque yo no estaré en el Ejecutivo, pero sí nosotros vamos a poder fiscalizar el trabajo del gobierno, incluso aunque sea el nuestro. Yo lo he dicho muy claramente, siempre he sido muy frontal en eso. Incluso aunque sea nuestro gobierno, si hay personas, si hay funcionarios que no están cumpliendo con su deber, nosotros como asambleístas somos responsables de fiscalizar su trabajo. Pero recuerde que tu hermano Raúl dijo, no me dejaron fiscalizar. Hay un video donde él dice, si me permite, yo estaba en la asamblea y no dejaron fiscalizar nada. Si me permite, es la única pregunta que yo quisiera no contestar, por una razón de hermandad. Claro, pero solamente. Raúl lo conozco años. Sí, yo también, pero te pido supuesto. de favor. No, si solamente digo. Un favor, es que son temas personales, son temas de mi hermano, lo quiero mucho, es mi hermano, y es un tema que yo quisiera no tratar. Pero le mando saludos no tratar en público. Le mando saludos a través tuyo. Gracias, lo conozco hace 40 años. Lo sé. Otra cosa, me pregunta Giancarlo Plaza, si vas a ir a Venezuela a la posesión de Maduro. No voy a ir, estoy en plena campaña electoral. Allá. Ricardo, en temas de territorio, sabemos y vemos muchos políticos en territorio durante la campaña y la gente luego de eso dice, no los veo, no sé dónde están, les di mi voto y no cumplieron con las promesas. ¿Dónde estás, corazón? Eso No, tú palpitar. En su lanzamiento, tú palpitar. en su lanzamiento de campaña, usted dijo, iremos puerta a puerta a pedir el voto a cada uno de los ciudadanos. ¿Qué les están pidiendo? ¿Qué dice la gente en territorio? ¿Cuáles son las necesidades? Mira, a propósito de eso, así, la plena, una persona me dijo, ¿dónde estás, corazón? Así te quiero cantar cuando seas asambleísta. Mira, yo tengo la vivencia de haber trabajado desde mis 28 años en la calle. Yo he vivido trabajando con la gente como economista. Trabajé 10 años enteros como asesor de los trabajadores de casi todos los sindicatos de Guayaquil y de algunos del Ecuador. Trabajé 10 años en los barrios populares como asesor económico para que a la gente no lo estafen con las planillas de luz, con las planillas de agua, con los teléfonos. He creado una cooperativa de ahorro y crédito en el Guasmo. Trabajé 5 años de mi vida entero metido en el Guasmo, en la zona más pobre del Guasmo, todo el tiempo allá con la gente, levantándole las posibilidades de vivir mejor a miles y miles de mujeres. Con el Partido Socialista con la cooperativa de todos. del Guayas, me acuerdo, claro. El Partido Socialista, pero ahí haciendo ¿Te política. acuerdas Foco Ladrón que organizaron y con el que llegaron a la asamblea inclusive? Así es, o sea, al Congreso. he trabajado toda mi vida en las calles y toda mi vida con la gente. Así es que yo tengo ese derecho a decir, a mí no me pregunta si voy a regresar, porque he estado siempre y nunca voy a dejar de estar, porque mi vida para mí, mi vida es la felicidad de la gente. A eso he dedicado toda mi vida. Entonces, tengo la fortuna de saber que esto, en mi caso, no va a pasar. Y espero que tampoco con los demás asambleístas. Me voy a preocupar, voy a ser ahí un hermano mayor abnegado con mis colegas para decirles, no se me queden burocráticamente en la asamblea, calentando el asiento, peleándose con los otros, gritándose o haciendo leyes, lo que sea. Estén el tiempo que tienen que estar en la asamblea y el tener cable a tierra. En la calle, con la gente. Porque solo así uno puede ser político. Sí, puede hacer política de la buena. Aparte que desde ahí, perdón Boris, desde ahí nacen las necesidades de las leyes. Entonces, si no escuchas a la ciudadanía, voy a crear la ley de que todos no pueden hablar en público. Entonces,
crean Sí, hemos leyes tenido sin sentidos que ley no de la generan un empanada, cambio. ley del día del Exacto, queso, que no ley- generan ningún cambio. Sí, Entonces yo no tienes estoy que mintiendo, escuchar a la sí, gente. Sí, señor, sí, señor. Oiga, Ricardo, muchas gracias. Disculpa Gracias. el tiempo. A ustedes, también, he estado muy siempre contento bienvenido. aquí. Muy amable. Ustedes en la radio élite. A veces nosotros hablamos mal de las élites, pero nunca nos referimos a ustedes. Oiga, pero Dijo si- Virgilio la élite del Hernández pueblo. que nosotros éramos la única La élite única élite con la que bonita. estaba a gusto. aunque algunos nos andan, bueno, nos andan ninguneando, pero siempre bien recibidos a todos los políticos, todos. Gracias por estar Eso es aquí, bueno. Ricardo. Gracias Muy a amable. ustedes. Vamos a un corte y regresamos.